Acá respondiendo una de las preguntas que nos indican que, que no necesariamente si te han detectado una hernia discal o una protusión discal es lo que te está causando el dolor que estás presentando. Siempre te hemos dicho que los dolores son multifactoriales, ¿correcto? Y las hernias no necesariamente te causan dolor. Es normal que a todas las personas a partir de los 45 años hacia adelante nos van a salir protusiones discales, hernias discales. Si cogemos un grupo de personas de 45 años hacia arriba y le tomamos una resonancia magnética, en la gran mayoría, el 95% de esas personas van a tener hernias en la columna. Hernias es un desgaste del disco intervertebral que genera una inflamación a nivel y genera una presión a una raíz nerviosa. Es la inflamación del disco y todos vamos a tener ese tipo de percance. ¿Por qué cree que cuando llegamos a una cierta edad ya los dolores de cintura son más frecuentes? O que te levantas con dolor en las mañanas, o cuando tienes un día que has trajinado demasiado, has hecho mucho esfuerzo, ya en la tarde está que te duele la cintura, correcto. Son síntomas que internamente que los discos intervertebrales se están inflamando internamente, pero no necesariamente es el causante del dolor si te detectan una hernia. En la gran mayoría de las hernias discales son causadas por muchos factores, ¿correcto? Acá nos vamos a enfocar a nivel de la estructura. Sabemos que la columna vertebral es como un mecanismo. Tenemos entre 33 a 34 vértebras. Cada una de estas vértebras se mueve independientemente una sobre otra, anclada por un disco intervertebral. Es como la bisagra, ¿correcto? Por eso que le puedes agachar, mover, andar. ¿Qué sucede? A veces cuando esa estructura se altera, por diferentes motivos, sobrepeso, un sobreesfuerzo en el trabajo, trabajos pesados, trabajas mucho tiempo sentado, eres chofer, eres mecánico, trabajas en el campo, en la CIA y agricultura, de repente trabajas de obrero, trabajas en construcción o trabajas sentado, correcto, trabajas en posiciones inadecuadas que generan que la presión a nivel articular sea mayor y en algún momento esas vértebras se van a ir bloqueando. Cada una de estas vértebras tiene su propio rango de movimiento, eso está comprobado, estudiado, correcto, actúa como un resorte. Y a veces esas vértebras se bloquean. ¿Qué es un bloqueo? Es cuando la vértebra sale de su posición. Nosotros que lo llamamos un bloqueo articular o una subluxación a nivel articular, correcto, puede ser el cuerpo vertebral, puede ser la cresta ilíaca que se bloquea a nivel posterior o anterior, o una rotación interna o externa del sacro. Por diferentes motivos las piezas se alteran y eso a consecuencia genera presión sobre los discos intervertebrales y van formando hernias en la columna, correcto. Así que mayormente las hernias son causadas, o al menos que de repente hayas tenido un accidente, una caída fuerte y se haya inflamado, podría ser. Pero en la gran mayoría las hernias nunca aparecen de la noche a la mañana. Ese dolor que tú tienes en la columna no es que de hace una semana apareció, se ha dado poco a poco, de repente has ido aguantando el dolor, nunca le has hecho caso, y ya cuando ya el dolor es más fuerte, cuando ya el dolor baja la pierna, ya cuando el dolor te hace cojear, ya se te adormece y ya te estás preocupando recién, pero el dolor ya lo tienes tiempo. Lo que pasa es que le has hecho caso omiso, ese es el detalle. Pero para todo hay solución. Primero ten calma, hay que identificar, primeramente evaluar. Acá no es solamente ver el olor es fácil, no te ponen una ampolla, una pastilla, tomas tu vitamina B12 o de repente te hacen una infiltración, si hay dolor fuerte o te ponen, perfecto, te ayuda el olor, pero si no se corrige la parte biomecánica, si no se corrige la parte estructural, un 99% de que el dolor vuelve. Tengo un montón de pacientes que me entienden, le han puesto ozono, le han puesto plasma regenerativa con plaquetas, le han puesto células madres, le han infiltrado, les ayudó, les calmó 15 un mes y le volverá. ¿Por qué? Porque eso ayuda, las ampollas, las infiltraciones ayudan internamente al dolor. Pero ¿qué sucede si la estructura está alterada? El dolor vuelve, correcto. Porque hay muchas personas que optan por una operación, se operan, quedan bien, vuelven a su actividad y a los 3-4 meses les vuelve a salir otra hernia. ¿Por qué? Porque esa hernia fue causada por una alteración en la estructura. Por eso es muy importante ir a un especialista para que te evalúe.
Puedes ir a un buen kinesiólogo, a un buen fisio, a un buen quiropráctico o, y si no, a un buen osteópata, que antes de darte tratamientos largos de 20, 30, 40 sesiones, que no sé por qué dan ese tipo de sesiones, te va a evaluar, te va a examinar, te va a evaluar, te va a ver cómo está que la movilidad articular, cómo están las fascias, las adherencias, todo. Va a ayudar a comprender cómo está funcionando anatómicamente, biomecánicamente tu cuerpo, y de acuerdo a eso empezar a trabajar. A veces es sencillo. A veces en la gran mayoría yo he tenido pacientes que esa hernia fue causado por una rotación anterior de una cresta ilíaca, una rotación posterior de la cresta ilíaca, que cualquiera de estas dos o ha cortado o ha alargado una pierna, o una anotación contra anotación del sacro que ha generado presión sobre los ligamentos a nivel del sacro. Una rotación, una subluxación, rotación o extensión, dependiendo, hay que evaluar de la L5, L4, puede ser inflexión en extensión, porque eso altera que la línea de gravedad. Yo siempre le doy ese ejemplo a mis pacientes, ¿no? Imagínate tú sano caminar con un zapato sin un zapato no durante medio día. Ese desnivel, te apuesto que a las horas ya te va a estar doliendo el tobillo, la rodilla, y el cuerpo se va adaptando. El cuerpo siempre busca adaptaciones, lo que llamamos unas posturas antiálgicas para adoptar, para equilibrar el peso. Y eso es lo que ocasiona hernias. Así que muy importante, trata de conservar. Mañana vamos a hablar de un síndrome, un caso que veo casi a diario, que es el síndrome piramidal, que nos viene a cada rato, pero mayormente las hernias suceden por eso. No necesariamente si tienen una hernia, ese es el causante del dolor. Los dolores son multifactoriales, hay que hallar el porqué, cuál fue el factor que determina el dolor que está prestando. Así que no tengas miedo, visita a un buen osteópata, un buen quiropráctico, un buen kinesiólogo, que son las personas calificadas que te pueden ayudar. Gusto, soy Manuel, soy osteópata del Centro Osteopático Vida. Cualquier consulta, voy a estar atendiendo en Lima la primera quincena de abril, si no me equivoco. Así que un gusto compartir esto con cualquier consulta por WhatsApp. Por favor, por WhatsApp, me ayudas mucho compartiendo. Eso sí, te aclaro, yo te explico casos diarios que veo todos los días. Lo único que te explico que te pido es darle tap a la pantallita, dale me gusta y comparte. Lo único, para que de esta manera esta información llegue a más personas, porque así como tú, hay muchas personas que sufren y no tienen ese conocimiento, esa ayuda que le puede dar. Así que me ayuda mucho compartiendo. Un gusto compartir esto con ustedes. Un bonito día, mucha tranquilidad, mucha fe, confianza en Dios. Chao, chao, bendiciones, chao.